El agua golpea el casco con un ritmo enfermo, como si contara algo que nadie quiere escuchar. El mareo le gigantesca el miedo, un nudo en el estómago. El hombre se aferra a la barandilla oxidada mientras el viento le corta la cara. No recuerda cuando empezó a sentirse así, solo que no puede parar. Hay algo que no encalla, y su cuerpo lo sabe antes que su mente. Cuando levanta la vista, la isla emerge la niebla. Rocas negras, muros altos, ventanas pequeñas que parecen hoyos cerrados. El nombre del lugar pesa, incluso antes de pronunciarlo. Shooteryland. Un sitio al que nadie llega por error. Un sitio del que nadie sale igual. Teddy Daniels respira hondo, como si el aire pudiera ordenar sus pensamientos. No funciona. El recuerdo vuelve. Seco y violento. Gritos, fuego. Agua entrando por unas habitaciones demasiado rápido. Sacude la cabeza, intenta expulsarlo. No ahora, no aquí. Se ajusta el abrigo, siente el metal frío. De la placa bajó la tela y se obliga a caminar cuando el barco finalmente se detiene. A su lado Bachuca Lele, nuevo compañero. Habla poco, observa mucho. Sus botas le suenan sobre el muelle mientras los guardias los esperan, rígidos, armados, sin curiosidad en los hoyos. El sonido de un portón tirándose lo lejos retumba en el aire. No parece una bienvenida. Parece una advertencia. El hospital se alza como una fortaleza. Aquí encierran a los criminales más peligrosos, a los que la mente les faló antes que la ley. Teddy siente como algo se aprieta en su pecho al cruzar la entrada. El lugar huele a humedad, a desinfectante, a secretos viejos. Un doctor habla de una paciente desaparecida, una mujer capaz de desvanecerse de una celda cerrada. Palabras limpias para una herida, imposible. Mientras caminan por los pasillos, Teddy observa las caras tras ellas. Algunas miradas están vacías, otras demasiado despiertas. Una mujer se le acerca, agarra su brazo con dedos huesudos y susurra una sola palabra: Corre. Antes de que pueda responder, los guardias la apartan. El mensaje se le cuela clavado. No encalla con el protolo. No encalla con nada. Chuck pregunta algo sobre el caso, pero Teddy apenas escucha. Su atención se va a los muros, a las torres, al bosque espeso que rodea complejo. Demasiados lugares para esconderse. Demasiadas razones para que al bueno pueda ser encontrado. La noche queda rápido en la isla. El viento vuelve a soplar más fuerte. Teddy se sienta en la litera de su habitación, saca un cigarrillo con manos que no están del todo firmes. Piensa en la mujer perdida. Piensa en la advertencia. Piensa en ese recuerdo que insiste en volver. Y por primera vez desde que legó, se pregunta si el verdadero misterio no es quién escapó, sino por qué él siente que ya ha estado aquí antes. El amanecer llega sin alivio. La lluvia cae con furia, golpeando los tecos y convirtiendo los caminos en barro espeso. Teddy camina bajo el aguacero mientras los guardias avanzan delante, armados, tensos. El clima no es un obstáculo accidental. Es una jaula más. La isla se cierra sobre los y cualquier idea de escape se disuelve con cada trueno. La investigación empieza donde terminó la noche. La celda vacía, paredes de concreto. Una cama atornillada al suelo. Ninguna salida visible. Y aún así, la mujer desapareció. Teddy pasa la mano por el muro húmedo, presiona, escucha. Nada. No hay huecos. No hay grietas. No hay lógica. El doctor repite que la paciente es peligrosa, inteligente, manipuladora. Teddy escucha el discurso, pero algo no encalla. No es la forma en que hablan de alguien que simplemente huyó. Chuck revisa notas, pregunta por horarios, por días de turno. Las respuestas llegan lentas, medidas, demasiado cuidadas. Teddy observa cómo un celador evita mirarlo a los ojos. Pequeños detalles, pequeñas palas. El tipo de cosas que no se notan si no has aprendido a desconfiar. Mientras avanzan por el pabellón, una alarma suena a lo lejos. No es emergencia, es rutina. El sonido se repite cada cierto tiempo, marcando el día como un reloj enfermo. Marcando el leo como un reloj enfermo. Teddy siente cómo ese ritmo empieza a meterse en su cabeza. Como el golpe del agua contra el barco. Como un recuerdo que insiste. Interrogan a los pacientes uno por uno. Algunos murmuran incoherencias. Otros sonríen demasiado. Una mujer le dibuja un gesto en el aire, como si escribiera palabras invisibles. Teddy siente un escalofrío cuando entiende el mensaje. ¿Ayuda? Antes de que pueda reaccionar, la sacan de la sala. El director del hospital finalmente aparece. Habla con calma, con autoridad. Explica reglas, límites, lugares prohibidos. Menciona el faro como si fuera una broma innecesaria. Teddy nota cómo todos evitan ese punto en particular, como si nombrarlo fuera peligroso. Más tarde, bajo un teco improvisado, Teddy enciende otro cigarrillo. La lluvia sigue cayendo.
Chu comenta que el caso es extraño. Teddy no responde seguida. Observa la isla, el bosque cerrado, las rocas, el faro recortado contra el cielo gris. No es solo una desaparición. Eso lo sabe ya. Que algo más funcionando bajo la superficie, algo que no quieren que vea. Y mientras el viento vuelve a soplar con fuerza, Teddy entiende que resolver este caso va a costarle más que tiempo, va a costar la verdad. El temporal no afloya, al contrario, parece empeñado en borrar los límites entre la isla y el mar. Los caminos se inundan, los árboles se doblan con cada ráfaga. Teddy y Chuck avanzan con dificultad mientras un guardia les grita que se mantengan juntos. Nadie sonríe, nadie se relaja. Aquí incluso el clima obedece a otras reglas. La búsqueda se extiende al exterior. Barracones, zonas restringidas, edificios que no figuran en los planos que les digo. Teddy lo nota enseguida. Las distancias no coinciden, los mapas mienten o están incompletos. Cada paso refuerza una sensación incómoda, como caminar dentro de un sueño mal armado. Entre barro encuentran una nota, papel arrugado, letras torcidas. Chuck le lee en voz alta, dudando. La mujer desaparecida hablaba de 4. 4 que nadie lo sabe. 4 pacientes, 4 edificios, 4 mentiras. Teddy guarda el papel en el bolsillo, consciente de que ese número va a perseguirlo. El recorrido los lleva a un pabellón más antiguo, más oscuro. Las paredes resuman humedad. Aquí los gritos no se disimulan. Se escuchan golpes, murmullos, risas sin humor. Un paciente se lanza contra los barrotes cuando ve a Teddy. Sus hoyos están llenos de algo peor que locura. Reconocimiento. Teddy retrocede en paso sin saber por qué. Interrogan a un hombre con las manos temblorosas. Habla de experimentos, de medicamentos que nublan la mente, de doctores que sonríen mientras destruyen recuerdos. El personal interrumpe la entrevista antes de que termine. Dicen que el paciente está alterado. Teddy siente la frustración en subirle por la garganta. Cada respuesta genera más preguntas. Cada puerta cerrada confirma que no quieren cooperación, quieren control. Más tarde, el dolor de cabeza llega sin aviso. Un latido profundo, insistente. Teddy se apoya contra una pared, cierra los hoyos. Y el recuerdo irrumpe completo esta vez. Agua helada. Niños atrapados. Una casa inundándose mientras se llega demasiado tarde. Abre los hoyos chadando, empapado de sudor pese al frío. Chuck lo observe, preocupado, pero Teddy minimiza. No puede mostrar debilidad. No aquí. Algo en la tarde. Niños atrapados. No aquí. Algo en la mustrede. Descubren que la mustrede. Hay pacientes que no figuran en los registros. Habitaciones que oficialmente no existen. El faro vuelve a aparecer en las conversaciones, siempre para ser descartado. Demasiada insistencia para algo irrelevante. La noche regresa con el mismo peso que la anterior. Teddy se sienta solo, mirando la oscuridad más allá de la ventana. La isla parece observarlo, esperarlo. Empiezas a entender que no está aquí investigando un escape. Está desenterrando algo que nunca debió salir a la luz. Ay, cuando ese pensamiento se asienta, sabe que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. El día siguiente traíanse el extraño. La tormenta se ha caído, pero dejó algo atrás. El arere pesa más. Los guardias están más nerviosos. Las miradas se cruzan rápido y se apartan igual de rápido. Teddy lo siente en el cuerpo como una advertencia que no sabe traducir. La pista del número 4 los lleva. Hay un punto que nadie quiere discutir. 4 pacientes irrecuperables. 4 casos extremos. 4 historias borradas a medias. Teddy insiste, presiona, y por primera vez el muro cede un poco. No lo suficiente para mostrar la verdad, pero sí para dejar pasar la duda. Un médico acepta hablar a solas. No parece cómodo. Sus manos llegan con un bolígrafo mientras explica tratamientos nuevos. Terapias experimentales, métodos para reconstruir mentes rotas. Usa palabras suaves para describir algo brutal. Teddy escucha, atento, y de pronto entiende que la desaparición puede no ser una fuga. Puede ser un fracaso o algo peor, un encubrimiento. Luego llega el momento que lo cuirratero, una conversación casual, una frase mal colocada. El doctor menciona a la esposa de Teddy. Dice su nombre. No debería saberlo. El mundo se detiene un segundo. Teddy siente un frío seco recorrerle la espalda. Pregunta, ¿cómo lo sabe? La respuesta es torpe. Demasiado tarde. Demasiado. Imprecisa. Se aleja. Necesita aire. Camina sin rumbo por el patio interior. Escucha sus propios pasos sobre la grava. El recuerdo vuelve. Distinto esta vez. No solo agua y gritos. Ahora hay una decisión. Un disparo. Un silencio que llega después. Teddy se dobla, apoyando las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Esto no es una migraña. Es una grieta. Chuck lo encuentra y trata de calmarlo. Le recuerda porque están allí. Le recuerda el caso. Teddy asiente, pero algo ha cambiado.
Ya no está seguro de qué parte es la verdad, ni de cuánto de su pasado pertenece realmente al pasado. Esa noche ocurre algo impensable. Encuentran a la mujer desaparecida. Aparece desorientada, empapada, como si hubiera salido del mar mismo. No explica nada. No acusa a nadie. Solo mira a Teddy con una tristeza profunda, como si lo conociera demasiado bien. Le toma la mano y susurra: «Tú eres el cuarto». La devuelven a su celda antes de que pueda decir más. El personal se mueve rápido. Demasiado rápido. Intentan quedar lo resuelto. Declararlo resuelto. Ahora sabe que la verdad no estar en los pabellones. Estar en el faro. Y mientras la luz gira en la distancia, entiende que cruzar hasta allí no es solo desobedecer órdenes. Es enfrentarse a sí mismo. El camino hacia el faro no es directo. Nunca lo fue. Teddy avanza, entre rocas húmedas, con el arma firme en la mano y el corazón golpeando demasiado fuerte. Cada paso parece empujarlo fuera de la lógica. Chuck va detrás, respirando con dificultad, mirando a su alrededor como si el terreno pudiera traicionarlos en cualquier momento. Los guardias no tardan en aparecer. Gritos. El sonido, seco de un disparo que no da a nadie, pero deja claro el mensaje. Teddy corre, resbala, se levanta. El mundo se reduce a movimiento y pulso, a sobrevivir los siguientes segundos. Se esconden entre los arbustos mientras las linternas cortan la oscuridad. El faro sigue allí, inmóvil, observándolos. Cuando finalmente llegan, el silencio es peor que la persecución. La puerta cede con un golpe. Dentro, el aire es frío, estéril, no hay polvo, no hay abandono. El lugar está activo, demasiado ordenado para ser un simple faro. Teddy siente como la rabia se mezcla con el miedo. Todo esto fue planeado, todo. En una sala blanca lo esperan los doctores, sin guardias, sin armas, solo palabras. Les hablan de tratamientos, de simulaciones, de una última oportunidad para alguien que no pudo aceptar la verdad. Teddy escucha, pero no quiere escuchar. Cada frase intenta arrancarle algo que aún no está listo para soltar. Entonces le cae el golpe final. Le dicen quién es. No un agente, no un investigador, un paciente. El cuarto, el más complejo. El que se construyó una identidad completa para sobrevivir al dolor. Chuck da un paso al frente y su voz cambia. No es Chuck, nunca lo fue, es su médico, siempre lo fue. Teddy siente que el suelo se inclina. Recuerdos encallan con violencia. La isla, el caso, la mujer desaparecida. Todo era parte de Diego, de la terapia parecida. Todo era parte de Diego, de la terapia. De una mentira diseñada para evitar algo peor. La verdad empuja desde adentro, pidiendo salir. Grita, niga. Apunta el arma, sus manos tiemblan, el disparo nunca llega. Porque en el fondo sabe que no hay enemigo frente a él. El enemigo vive en su cabeza, vive en la imagen de su esposa, en la casa, junto al lago, en los niños que nos salvó, lo sientan. Les hablan con paciencia agotada. Esta es la última vez, dicen. Si no acepta quién es, lo que hizo no quedará opción. Teddy cierra los ojos. Respira. Por un segundo, el dolor excede. Los recuerdos fluyen completos, no como fragmentos, como una sola verdad insoportable. Cuando vuelve a abrir los ojos, algo parece distinto, más claro, más quieto. Acepta el nombre que le dicen, acepta el nombre que le dicen. Pero mientras sale del faro con el sol levantándose sobre la isla, Teddy sonríe apenas. Hace un comentario simple, inocente, que no debería hacer si realmente entendiera todo. El doctor se detiene, lo mira, y comprende que la pregunta final aún no ha sido respondida. El cambio es sutil, pero definitivo. Teddy camina con calma por los pasillos, responde cuando le hablan, mira a los ojos. Los doctores intercambian estos cotos, esperanza contenida. Todo parece indicar que la terapia funcionó, que la verdad, por fin, echó raíces. Durante horas lo observan, conversaciones simples, preguntas directas. Teddy responde sin resistencia. Habla de su pasado con una claridad que antes no tenía. De su nombre Rala, de su esposa. De la tragedia. Cada palabra cae como una piedra, pesada pero firme. No hay gritos, no hay negaciones, solo aceptaciones. Lo llevan al patio. El sol ilumina la isla de una forma casi amable. Teddy se sienta en un banco, siente la madera bajo los dedos, escucha el viento entre los árboles. Parece presente, demasiado presente. El médico principal se acerca, se sienta a su lado. Hablan de cosas pequeñas, del clima, del desayuno, de lo tranquilo que está el día. Pero algo no termina de encallar. El médico hace una pregunta sencilla, casi casual. Teddy tarda un segundo más de lo normal en responder. Nada evidente, nada que pueda señalarse con certeza. Solo una pasa. Luego responde bien, demasiado bien, como si recitara algo que ya practicó. Más tarde, Teddy camina junto a un guardia. Sus pasos son lentos, medidos. Observa el suelo, observa las paredes. El faro a lo lejos. En su rostro no hay confusión.
Hey decisión. Guay eso inquieta más que cualquier brote vallento. Esa noche, el médico revisa notas. Repasa grabaciones. Vuelve a escuchar ciertas frases. Hay algo en el tono de Teddy. En la elección de palabras. Un eco del personaje que creó. Como si no hubiera desaparecido del todo. Como si aún estuviera allí esperando. A la mañana siguiente, Teddy se despierta temprano. Se viste solo. Se acerca a la ventana. El mar está calmo. Por primera vez desde que llegó, la isla no parece hostil, parece resignada. Teddy respira hondo. Se pasa la mano por el rostro. Hay cansancio. En sus ojos. Y algo más. Algo firme. En el desayuno, hace una broma ligera. Inofensiva. Los doctores sonríen, pero la sonrisa no lega a los hoyos. El médico principal lo observa con atención renovada. Dice probar una última cosa, una frase clave, un recuerdo específico. Teddy lo escucha, asiente, responde correctamente, pero luego añade algo que no debería. Una frase que pertenece al antiguo Teddy, al agente, al hombre que investigaba. El silencio que ha pesado sobre la mesa. ¿No hace falta discutirlo? ¿No hace falta preguntar? La respuesta está clara. Teddy sabe quién es, sabe lo que hizo. Ya nace y eligió algo distinto. El médico se levanta despacio, da la orden sin dramatismo. Teddy no se reste cuando lo acompañan. Camina tranquilo, como si el camino ya estuviera decidido desde ese tiempo. Mientras avanzan, mira el cielo una última vez. No hay miedo en su expresión, solo la certeza de haber tomado una decisión que nadie más podía tomar por él. El pasillo es largo y blanco, demasiado limpio. Teddy avanza entre dos guardias, pero podría caminar solo. Nadie lo empuja, nadie lo apura. El sonido de sus pasos es lo único que rompe el silencio. Cada uno que con peso, como si marcara ya el final de algo que ya venía muriendo desde hace tiempo. Lo sientan en una sila metálica. El cuero es frío contra la piel. Un doctor revisa instrumentos con movimientos precisos, casi amables. No hay odio en la habitación, tampoco compasión, solo rutina. Teddy observa el teco. Respira lento. No hay lucha, no hay súplica. Todo eso quedó atrás, en otra vida. Mientras preparan el procedimiento, la verdad vuelve, una última vez, completa. La casa junto al lago, el agua quieta, los niños, la mirada perdida de su esposa, el disparo que puso final a algo que ya estaba roto. Teddy cierra los ojos y de ella que las imágenes pasen sin resistencia. Duelen, siempre dolerán, pero ya no lo sorprenden. El doctor se detiene un momento, lo mira, busca una señal de arrepentimiento, de miedo. Teddy abre los ojos y lo observa con calma. En su rostro no hay confusión, hay cansancio. Y una claridad que no existe antes. Dice una frase simple, casi filosófica. Pregunta qué es peor, vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno. Nadie responde. No hace falta. El procedimiento comienza. Una presión. Un zumbido. La sensación de que algo se apaga muy despacio. Teddy no se mueve. En su mente la isla se disuelve, los muros caen, el faro deja de girar, el ruido se vuelve distante. Cuando todo termina, el cuerpo queda quieto. Los doctores se apartan en silencio. No hay celebración, no hay alivio completo. Solo la sensación amarga de haber perdido algo que nunca pudieron salvar del todo. Horas después, el patio está vacío, el viento mueve las joyas, el mar golpea las rocas con su ritmo eterno. La isla sigue a Lily imperturbable, guardando secretos que nadie quiere recordar. En un banco, donde días antes se sentó un hombre que fingía ser otro, ahora no hay nadie, solo la sombra de lo que fue. O hay una pregunta que flota en el aire sin respuesta, mientras la vida continúa como si nada hubiera pasado. La isla observa, Waikala. Martin Scorsese no legó a Sutherland como quien explora terreno desconocido. Legó como un cineasta que llevaba décadas obsesionado con la culpa, la identidad fracturada y la violencia interna del ser humano. En Twitter, cuando la película se estrenó, Scorsese ya había firmado las ecos indiscutibles y acababa de ganar el Oscar por The Departed. Podría haberse acomodado. En lugar de eso, eligió una historia oscura, psicológica, incómoda. Una decisión reveladora. Sutherland nace precisamente de ese impulso. Usar un thriller de apariencia comercial como Caballo de Troya para explorar algo mucho más perturbador. La chispa inicial vino de la novela homónima de Dennis Lehane, publicada en 2003. Scorsese no escribió el guión, pero sí reconoció de inmediato el potencial del material. Lehane no proponía un misterio convencional, ofrecía una pesadilla moral disfrazada de investigación policial. Para Scorsese, eso era terreno fértil. Desde Taxi Driver hasta Raging Bull, su filmografía ha girado alrededor de hombres que se mienten a sí mismos para sobrevivir. Teddy Daniels no era una excepción, era una culminación. Hay que entender el momento vital del director. A finales de la década de los 2000, Scorsese estaba reflexionando abiertamente sobre la memoria, el trama y la forma en que el cine puede representar estados mentales alterados. Sutherland no es un encargo frío,
es una obra profundamente alineada con sus obsesiones tardías. La violencia ya no es solo física, es psicológica. El caos no se expresa con sangre, sino con dudas. Y el enemigo no es externo, vive dentro del protagonista. Scorsese concibió la película como un homenaje consciente al cine de suspense clásico, pero también como una relectura torcida. Alfred Hitchcock está en cada rincón, desde los encuadres hasta el uso expresionista del espacio. También se siente la sombra del cine noir de los años 40 y 50, con sus hombres duros atrapados en laberintos morales. Pero Scorsese no copia. Recontextualiza. Donde Hitchcock sugería, él confronta. Donde el noir ocultaba, él expone con crudeza. Visualmente, su visión era clara desde el principio. Shutter Island debía sentirse como una pesadilla elegante. No realista. No naturista. No natista. Una isla que parece existir afuera del tiempo, aislada no solo geográficamente, sino emocionalmente. Scorsese habló en varias ocasiones de crear una atmósfera que no buscara comodidad. El espectador debía sentirse desorientado, incluso antes de entender por qué. Esa incomodidad no es un efecto colateral, es el objetivo. La colaboración con Paramount Pictures fue clave. El estudio apostó fuerte por el proyecto, permitiéndole a Scorsese mantener un control creativo notable para una producción de este tamaño. No hubo presión para suavizar el final ni para convertir la historia en un thriller más digerible. Eso no es habitual. Pero Scorsese ya no era un director al que se le cuestionara fácilmente. Su prestigio funciona como escudo. Gracias a eso, la película conserva su aspereza moral intacta. Otro elemento central de la visión del director fue el tono. Shutter Island no busca el ritmo frenético de un thriller moderno. Scorsese eligió una cadencia deliberadamente densa. Escenas que respiran. Silencios incómodos. Repeticiones visuales que generan sospecha. Todo está diseñado para que el espectador sienta que algo no encalla, aunque no pueda señalar exactamente qué. Ese control del ritmo es una declaración de intenciones. Aquí no se corre, aquí se desciende. Y luego está la relación de Scorsese con Leonardo DiCaprio, ya consolidada para ese punto. Aunque el análisis de actuaciones vendrá más adelante, es importante señalar que la visión del director se apoyaba en un actor dispuesto a ir a lugares emocionalmente oscuros. Scorsese no concibió Shutter Island como un rompecabezas intelectual, sino como una tragedia íntima. Sin un protagonista capaz de cargar con ese peso, la película se habría derrumbado. La visión del director siempre fue emocional antes que narrativa. Hay una decisión especialmente reveladora. Scorsese no quiso esconder las costuras del artificio. La música irrumpe de forma abrupta. Los sueños son exagerados, casi operísticos. Los decorados a veces rozan lo teatral. Todo eso responde. Hay una idea concreta. Estamos dentro de una mente rota. El realismo habría sido una traición. La exageración, en cambio, se vuelve honestidad emocional. En el fondo, Shutter Island es una película sobre la negación, y Scorsese la dirige desde ese mismo lugar. Cada lección formal, el encuadre opresivo, el clima hostil, la arquitectura del manicomio, refuerza una visión del mundo donde la verdad no libera, destruye. El director no juzga a su protagonista, tampoco lo absuelve. Lo observa con una mezcla de compasión y crueldad, como ha hecho con muchos de sus personajes más memorables. Al terminar la película, queda claro que Scorsese no quería resolver un misterio, sino plantear una pregunta incómoda. ¿Qué es peor, vivir con la verdad o morir con una mentira? Esa pregunta no aparece escrita en ningún diálogo, pero lo impregna todo. Esa es la escuela del director. Invisible pero omnipresente. Y como toda gran visión natural, necesitaba una estructura narrativa capaz de sostener semejante carga psicológica. Porque una idea poderosa, sin un guión que la entienda, se diluye. La verdadera arquitectura de Shutter Island empieza allí en las decisiones de escritura que transformaron una novela completa en una experiencia cinematográfica profundamente inquietante. El guión de Shutter Island es una trampa cuidadosamente diseñada, no en el sentido barato del giro final, sino como una estructura narrativa que manipula percepciones, memoria y expectativas desde la primera escena. La historia que creímos estar viendo, un Marshall investigando la desaparición de una paciente, es solo la superficie. De hecho, el guión trabaja como una maquinaria psicológica que avanza en dos direcciones al mismo tiempo, hacia adelante en la trama y hacia atrás en la mente del protagonista. Esa doble operación es lo que convierte a la película en algo más que un thriller. La base literaria, la novela de Denis Lehane, ya era compleja. Lehane construyó un relato lleno de capas, pistas falsas y simbolismo, pero también profundamente emocional. La adaptación cinematográfica quedó en manos de la Italo Grise,
una guionista conocida por su interés en personajes al límite y estructuras narrativas poco convencionales. Su reto no era menor, condensar una novela cargada de monólogos internos y ambigüedad psicológica en un guión visualmente claro, sin traicionar el núcleo de la historia. Kalogridis tomó una decisión clave desde el inicio, abrazar el punto de vista subjetivo de Teddy Daniels sin concesiones. El guión no busca equilibrio ni objetividad. Todo lo que vemos, oímos y sentimos está filtrado por su percepción. Eso implica aceptar contradicciones, lagunas, repeticiones. Implica confiar en que el espectador sabrá o aprenderá. Leer entre líneas. Es una apuesta arriesgada, especialmente para una producción de gran estudio, pero es allí donde el buen encuentra su identidad. La estructura narrativa responde, en apariencia, a un esquema clásico de investigación. Legal a la isla. Entrevistas. Obstáculos institucionales. Sospechas de conspiración. Pero esa familiaridad es deliberada. El guion se apoya en clichés del género para generar una falsa sensación de control. Queremos saber dónde estamos. Queremos conocer las reglas. Y justo allí empieza la manipulación. Cada escena cumple una doble función, avanzar la investigación y reforzar la fantasía interna del protagonista. Uno de los grandes logros del guion es cómo maneja la información. No se trata solo de ocultar datos, sino de presentarlos de forma distorsionada. Personajes que dicen la verdad, pero no toda. Diálogos que suenan correctos, pero están ligeramente desfasados. Respuestas que no encajan del todo. El guion no subraya estas grietas. Las deja ahí como astilas. Algunas se sienten de inmediato. Otras solo duelen cuando miras atrás. Los sueños y flashbacks merecen una mención especial. En manos menospreciadas, podrían haberse convertido en simples recursos explicativos. Aquí funcionan como ventanas emocionales. El guion no los utiliza para aclarar, sino para confundir aún más. Son fragmentarios, exagerados, cargados de simbolismo obvio y, al mismo tiempo, engañoso. La esposa, los niños, el fuego, el agua. Todo parece gritar metáfora. Y lo es, pero no de la forma que creímos inicialmente. Kalogridis entendió algo fundamental: la historia no debía girar alrededor del misterio externo, sino del conflicto interno. Por eso el guión dedica tanto tiempo a las reacciones de Teddy, a su ira, a su desconfianza, a su dolor apenas contenido. Las pistas más importantes no están en los archivos del manicomio, sino en sus silencios, en cómo evita ciertos temas, en cómo se aferra a otros. El texto está lleno de pequeñas decisiones que refuerzan esa psicología defensiva. Otro aspecto crucial es el manejo del ritmo narrativo. El guion no acelera cuando podría. Veía escenas colgar un segundo más de lo cómodo. Permite que la incomodidad se instale. Eso va en contra de muchas convenciones del thriller moderno, pero es coherente con la experiencia que busca construir. La confusión no se resuelve rápido, se espesa. El espectador, igual que Teddy, empieza a desconfiar de todo, incluso del propio relato. La adaptación también introduce cambios significativos respecto a la novela, especialmente en el tercer acto. El guion cinematográfico simplifica ciertos elementos para ganar potencia dramática, pero también refuerza la ambigüedad moral del final. No se trata solo de revelar la verdad, sino de cuestionar qué hacemos con ella. Esa decisión no es casual. Refleja una sensibilidad más cercana al cine de Scorsese que al tono literario de Lehane. El diálogo, por su parte, es engañosamente funcional. No busca frases memorables ni monólogos grandilocuentes. Su fuerza está en lo que no dice. Médicos que responden con precisión quirúrgica. Guardias que parecen saber más de lo que admiten. Conversaciones que, vistas en retrospectiva, adquieren un significado completamente distinto. El guion está lleno de líneas que cambian de sentido después del desenlace. Eso no es truco. Es planificación. Al final, el guion de Shooter Island no pretende ser invisible. Al contrario, quiere que el espectador sienta el peso de su constricción. Quiere que, al terminar la película, surja la necesidad casi obsesiva de revisarla, de buscar las costuras, de comprobar cómo se nos llevó exactamente hasta allí. Esa es la marca de una escritura segura de sí misma que no teme desafiar ni incomodar. Pero ninguna estructura narrativa, por brillante que sea, sobrevive sin cuerpos que la habiten. Sin rostros capaces de sostener la ilusión y el derrumbe. Y aquí es donde entra el siguiente nivel de decisiones cruciales: el casting. Porque en Shooter Island, elegir a los actores correctos no era un lujo, era una cuestión de supervivencia narrativa. El reparto de Shooter Island no fue el resultado de una búsqueda abierta ni de apuestas arriesgadas con desconocidos. Fue una selección quirúrgica. Cada elección responde a una necesidad psicológica concreta del reto, a cui no bastaba con talento,
Se necesitaban rostros que cargan en historia, autoridad, ambigüedad, actores que el espectador creyera, incluso cuando todo empieza a desmoronarse. Leonardo DiCaprio fue la primera pieza colocada sobre el tablero, no solo como protagonista, sino como un creva. Para cuando el proyecto entró en desarrollo, DiCaprio ya era el actor fetiche de Scorsese en su etapa moderna. Gangs of New York, The Aviator, The Departed. Cada colaboración había empujado a DiCaprio hacia personajes más fracturados, más obsesivos, más peligrosos emocionalmente. Teddy Daniels era el siguiente paso lógico. Un hombre convencido de su propia narrativa. Exactamente el tipo de personaje que DiCaprio había aprendido a habitar con intensidad casi incómoda. Lo interesante es que el casting de DiCaprio juega con la percepción del espectador. Su presencia genera confianza inmediata. Es una estrella, sí, pero también un actor asociado a protagonistas complejos pero esencialmente heroicos. El guión se aprovecha de eso. Scorsese se aprovecha de eso. El público baja la guardia. Creen Teddy porque creen DiCaprio. Esa confianza es fundamental para que la ilusión funcione durante tanto tiempo. Para el papel de Chuck Woolley, el supuesto compañero de Teddy, la elección de Mark Ruffalo fue igual de calculada. Ruffalo tiene una cualidad particular, transmite calidez incluso cuando no lo intenta. No impone, acompaña. Su presencia equilibra la intensidad de DiCaprio y refuerza la sensación de camaradería clásica del cine de detectives. Pero hay algo más. Ruffalo nunca se siente dominante. Nunca lidera, siempre está un paso atrás. Esa energía no es casual, es narrativa pura. Ruffalo, además, carece del lado de amenaza que podrían haber tenido otros actores considerados para roles similares. Eso permite que el personaje se deslice bajo el radar del espectador. Con otro intérprete, ciertas escenas habrían levantado sospechas antes de tiempo. Aquí no. La lección de Ruffalo es una lección de casting invisible. Cuando el actor no llama la atención, el personaje gana poder. Ben Kingsley fue una decisión casi obvia para el Doctor John Cole, pero precisamente por eso funciona. Kingsley encarna autoridad intelectual. Su sola voz sugiere control, análisis, contención. Es el tipo de actor al que creemos cuando habla de la mente humana. Esa credibilidad es crucial. El personaje camina sobre una cuerda floja, debe parecer honesto sin ser tranquilizador, empático sin ser transparente. Kingsley maneja esa ambigüedad con precisión quirúrgica. Lo fascinante de casting de Kingsley es cómo subvierte su imagen habitual. Estamos acostumbrados a verlo como figuras morales sólidas o líderes espirituales. Aquí, esa aura se convierte en algo inquietante. No porque el personaje es vilano, sino porque parece saber demasiado. El casting aprovecha de saber de bagaje actoral para generar una incomodidad que el guion nunca verbaliza. Michelle Williams como Dolores Chanel es un caso particular. Su presencia en la película es fragmentaria, casi etérea. Y sin embargo, su impacto es devastador. Williams no fue elegida por carisma ni por peso estelar, sino por su capacidad para transmitir vulnerabilidad sin sentimentalismo. Necesitaban a alguien que pudiera existir como recuerdo, como culpa, como herida abierta. Williams hace eso sin subrayar. Aparece y desaparece. Y cada vez de ella algo roto. Emily Mortimer, Jackie Earle Haley, Max von Sydow. El reparto secundario sigue el mismo patrón. Actores con identidades fuertes, pero no distractoras. Cada uno aporta una textura distinta al mundo del hospital. Mortimer con su nerviosismo contenido, Haley con su fisicalidad perturbada. Von Sydow con una serenidad casi sobrenatural. Ninguno está ahí para robar escena. Están ahí para construir atmósfera, para alimentar la sensación de que todos saben algo que el protagonista ignora. El proceso de selección priorizó la coherencia tonal por encima del lucimiento individual. No hay casting contratipo en el sentido tradicional, pero sí hay un uso inteligente de expectativas. Actores que solemos asociar con roles confiables interpretan personajes opacos. Otros, con fama de inquietantes, refuerzan el clima de paranoia. Es una orquesta cuidadosamente afinada. También hay una cuestión generacional en juego. El reparto mezcla actores veteranos con figuras contemporáneas. Eso refuerza la sensación de institución que era la edad de tradición, de sistema rígido. El hospital no se siente moderno. Se siente antiguo, pesado, casi fósil. El casting contribuye directamente a esa percepción. Los rostros parecen cargar décadas de historia, incluso cuando no se menciona. Scorsese siempre ha entendido que el casting es una forma de dirección anticipada. Elegir al actor correcto significa explicar menos, forzar menos. En Shooter Island, cada rostro cuenta una historia antes de decir una sola línea de diálogo. Y en una película donde la verdad está constantemente en duda, esa economía expresiva es vital. Al final, el reparto no solo interpreta la historia, la protege.
La sostiene mientras el guion estira la credibilidad hasta el límite. Sin estas decisiones de casting, el truco se habría roto. Con ellas, la película mantiene su hechizo hasta el último minuto, pero elegir a los actores correctos es solo el primer paso. Lo que realmente define a Shooter Island ocurre cuando esas elecciones cobran vida en pantalla, cuando los intérpretes no solo encajan en sus roles, sino que los habitan con una intensidad que roza lo destructivo. Aquí es donde la película se juega todo. Y aquí es donde entramos de lleno en el análisis de las interpretaciones principales. Hay un momento en Shooter Island que define de trabajo actoral de Leonardo DiCaprio. No es un estallido de ira, no es un monólogo, es una pausa. Un segundo exacto en el que Teddy Daniels escucha algo que no quiere. Oír su rostro no reacciona como debería. No hay sorpresa, no hay confusión, hay rechazo. Puro, instintivo, ese microgesto contiene la película entera. Y es aquí donde queda claro que DiCaprio no está interpretando a un hombre que busca la verdad, sino a uno que huye de ella con todas sus fuerzas. La construcción del personaje es un ejercicio de contención disfrazado de intensidad. En la superficie, Teddy es explosivo, impulsivo, visceral. Grita, golpea, desconfía. Pero debajo de esa energía hay algo mucho más frágil, un hombre sosteniendo una mentira con ambas manos, sabiendo en algún lugar profundo que si la suelta todo se derrumba. DiCaprio entiende ese conflicto y lo interpreta desde el cuerpo antes que desde el texto. Su Teddy camina tenso, como si siempre esperara un impacto. Respira corto, mira demasiado. Nada en él está en reposo. El trabajo físico es clave. DiCaprio adopta una postura rígida, casi militar, que remite su pasado como soldado. Pero también funciona como armadura psicológica. Cada movimiento parece ensayado, controlado. Incluso en escenas de aparente calma, su cuerpo está preparado para el combate. Eso no es casual. Teddy necesita esa rigidez para no desmoronarse. El cuerpo sostiene lo que la mente ya no puede procesar. Los estallidos emocionales, que podrían haberse sentido excesivos, en manos menos precisas, aquí tienen lógica interna. Teddy no explota porque sí. Explota cuando la realidad amenaza su narrativa. Cuando alguien cuestiona su rol de héroe, de investigador, de hombre justo. DiCaprio calibra esas explosiones para que nunca parezcan capricosas. Son defensas. Violentas, sí, pero defensas al fin. Los sueños y alucinaciones revelan otra capa del trabajo actoral. En esas secuencias, DiCaprio abandona la dureza externa y deja emerger algo infantil, roto, desesperado. Su voz cambia. Sus gestos se suavizan. El contraste es brutal y necesario, porque aquí vemos al verdadero Teddy despojado de su máscara funcional. No es un hombre fuerte, es un hombre devastado. DiCaprio no subraya ese dolor. Lo deja flotar, incómodo, casi insoportable. La relación con Dolores, interpretada por Michelle Williams, es el corazón emocional de la película. DiCaprio llega a esas escenas como si el tiempo no existiera. No hay urgencia, no hay lógica, solo necesidad. Cada encuentro se siente como un intento desesperado de reescribir el pasado, de pedir perdón, de recibir absolución. White Williams, con su fragilidad serena, funciona como espejo y herida. DiCaprio reacciona a ella con una mezcla de amor, culpa y terror. Es una química construida sobre la pérdida, no sobre el romance. Eso la vuelve devastadora. Mark Ruffalo, por su parte, realiza un trabajo de precisión quirúrgica como Chukaule. Su actuación es deliberadamente discreta y ahí radica su dificultad. Ruffalo interpreta a un hombre que interpreta. Cada gesto está medido para no destacar, para acompañar, para reforzar la fantasía de Teddy sin empujarla. Es un equilibrio delicadísimo. Si Ruffalo fuera demasiado carismático, el truco fallaría. Si fuera demasiado plano, el personaje perdería humanidad. Ruffalo encuentra el punto exacto. Observa cómo escucha. Ruffalo escucha más de lo que habla. Asiente, sonríe con cautela. Hace preguntas que parecen naturales, pero siempre están orientadas a mantener a Teddy moviendo. No lidera, facilita. Esa pasividad aparente es actuación de alto nivel, porque el actor debe ser consciente de algo que el personaje, dentro de la ficción, finge no saber. Ruffalo sostiene esa dualidad sin guiños al espectador. Nunca se adelanta, nunca se delata. La química entre DiCaprio y Ruffalo es esencial para que la película funcione durante tanto tiempo. Se sienten como compañeros reales. Hay bromas secas, silencios cómodos, miradas de entendimiento. Scorsese permite que esa relación respire. Y los actores la llenan de detalles pequeños. Una palmada en el hombro, una mirada de aprobación, una pausa compartida antes de entrar en una habitación. Todo eso construye confianza. La nuestra y la de Teddy. Ben Kingsley ofrece una interpretación radicalmente distinta, donde DiCaprio es todo nervio y Ruffalo es contención. Kingsley es calma absoluta. Su Dr. Cowley no necesita imponerse.
Su autoridad viene de la serenidad. Kingsley habla despacio, mire cada palabra, sostiene la mirada sin agresión. Esa tranquilidad, en el contexto de la historia, resulta profundamente inquietante. Porque sugiere control y conocimiento. Kingsley evita convertir al personaje en un manipulador caricaturesco. Nunca parece disfrutar del poder que tiene. Al contrario, su cali transmite cansancio, paciencia, una fe casi obstinada en el proceso terapéutico. Eso humaniza al personaje y complica la lectura moral. Kingsley logra que demos. ¿Es un villano elegante o un médico desesperado por ayudar? La actuación no responde. Mantiene la ambigüedad hasta el final. Michelle Williams, aunque aparece menos tiempo en pantalla, deja una impresión imborrable. Su actuación se basa en la quietud, en la tristeza aceptada. No hay histeria, no hay dramatismo evidente. Dolores es una presencia suave y devastadora a la vez. Williams la interpreta como alguien que ya ha cruzado el umbral del dolor y quedado en un estado casi espectral. Eso hace que cada escena con ella se sienta fuera del tiempo suspendida. El reparto principal funciona porque cada actor entiende exactamente qué tipo de película está haciendo. Nadie busca protagonismo individual. Todos están al servicio de una experiencia psicológica. Scorsese exige precisión emocional, no exhibiciones, y el elenco responde con interpretaciones que ganan fuerza en retrospectiva. Vistas una segunda vez, las actuaciones revelan capas nuevas, decisiones sutiles que pasan desapercibidas en el primer visionado. Este es el tipo de película donde la actuación no se mide solo por la intensidad, sino por la coherencia interna. Por la capacidad de sostener una mentira durante 2 horas sin romperla antes de tiempo. DiCaprio, Ruffalo y Kingsley lo logran porque confían en el material y en la dirección. Porque entienden que Shooter Island no es un espectáculo de fuegos artificiales actorales, sino una demolición lenta y controlada. Y aún así, ninguna gran interpretación existe en el vacío. Necesita un ecosistema. Voces secundarias que refuercen el tono, presencias que completen el mundo, porque en una historia tan cerrada, tan opresiva, cada rostro cuenta. Y es allí donde el elenco de apoyo demuestra que Shooter Island no se sostiene solo sobre sus protagonistas, sino sobre una sinfonía de actuaciones que trabajan en conjunto para construir una pesadilla creíble. En Shooter Island, los protagonistas cargan el peso emocional, pero son los personajes secundarios quienes se dan la atmósfera de inquietud constante. Este no es un elenco de apoyo ornamental, es un ecosistema humano diseñado para que el mundo se sienta hostil, opaco, lleno de miradas que juzgan y silencios que pesan. Cada actor secundario funciona como una pared más del laberinto mental de Terry Daniels. Sin ellos, la isla no asfixiaría, solo sería un escenario. Emily Mortimer, como la doctora. Rachel Solando, o mejor dicho, como la mujer que Terry cree que es Rachel Solando, ofrece una de las interpretaciones más sutilmente perturbadoras del filme. Mortimer no interpreta, hay una loca desbordada ni hay una víctima pasiva. Construye un personaje inteligente, contenidamente paranoico. Alguien que parece haber entendido las reglas no escritas del lugar. Su discurso sobre la manipulación institucional suena convincente porque Mortimer lo dice sin atmósfera conspirativa. No susurra, no exagera. Habla como alguien resignado, a no ser credo. Y eso la vuelve peligrosamente creíble. Esa escena, en la cueva, es un punto de inflexión emocional. No por lo que revela, sino por cómo lo hace. Mortimer transmite urgencia sin histeria, miedo sin pánico. El espectador quiere creerle. Terry quiere creerle. Y esa necesidad compartida fortalece la ilusión. Su actuación no empuja la trama. Refuerza la psicología del protagonista. Es un espejo que devuelve exactamente lo que Terry necesita oír. Jackie Earle Haley, en el papel de Gorgonois, ofrece el contrapunto opuesto. Donde Mortimer es contención, él es pura incomodidad física. Su cuerpo parece encogido por dentro, como si la culpa lo estuviera consumiendo desde los huesos. Helen no necesita largas escenas para dejar huella. Su mirada es errática, su voz quebrada, cada palabra parece costarle algo. No es la encarnación de la verdad que Terry no quiere enfrentar, y Haley lo interpreta como un hombre atrapado en su propia lucidez. La escena entre Nois y Terry es breve, pero devastadora. Haley no actúa como un loco delirante, actúa como alguien desesperado por ser escuchado, y eso cambia todo. Porque si el loco suena razonable, entonces el mundo empieza a resquebrajarse. Haley entiende que su función no es explicar, sino incomodar, y lo logra con una economía de gestos admirable. Max von Sydow, como el Dr. Nayerin, aporta una textura completamente distinta. Su presencia es fría, casi glacial. Donde Kingsley ofrece serenidad, von Sydow irradia severidad. No hay empatía en su mirada, solo juicio.
Esa diferencia es crucial. El hospital no se siente como una institución monolítica, se siente como un lugar donde conviven distintas filosofías del control mental. Boncido representa el ala más punitiva, más rígida. Su actuación es minimalista, pero cada aparición es de ya una estela de amenaza. Televin, como el alcaide Warden, utiliza su físico imponente y su voz grave para construir una figura que parece salida de una pesadilla kafkiana. No es un villano tradicional, es un funcionario. Un hombre que cree firmemente en el orden, aunque ese orden sea inhumano. Levin no sobreactúa, habla poco, observa mucho, y cada vez que aparece, la película se vuelve más opresiva. Es el tipo de personaje que no necesita hacer nada malo para resultar aterrador. Basta con que exista. La dinámica del conjunto es lo que realmente eleva el elenco secundario. No hay escenas diseñadas para el lucimiento individual. Todo está pensado en función del clima. Los personajes se mueven como piezas de un sistema que Terry no puede controlar. A veces cooperan, a veces se contradicen. A veces parecen burlarse, pero nunca se alinean completamente con él. Esa falta de apoyo constante erosiona su estabilidad emocional escena tras escena. Incluso los pacientes anónimos, muchos de ellos interpretados por actores sin diálogos extensos, cumplen una función narrativa esencial. Miradas prolongadas, sonrisas fuera de lugar, gestos repetidos. Scorsese utiliza estos cuerpos como parte del decorado psicológico. El elenco de apoyo no solo habla, observa. Y esa observación constante refuerza la paranoia del protagonista. Terry nunca está solo, ni siquiera cuando cree estarlo. Hay una coherencia tonal impresionante en todo el reparto. Nadie rompe la ilusión. Nadie actúa de más. Eso habla tanto de la dirección como de la selección de actores. Todos parecen entender que Shooter Island no es una película de respuestas claras, sino de tensiones acumuladas. Cada personaje secundario añade una capa más de duda, una grieta más en la realidad percibida. En conjunto, el elenco de apoyo funciona como un coro trágico. No comentan la acción directamente, pero la condicionan. Son presencias que empujan, resisten, observan. Hacen que la isla se sienta viva, hostil, inescapable. Y gracias a ellos, el viaje psicológico de Teddy no ocurre en el vacío, sino en un mundo densamente poblado por figuras que parecen saber siempre un poco más de lo que dicen. Pero todo ese mundo, por más bien interpretado que esté, necesita un cuerpo físico para existir. Muros, pasillos, celdas, paisajes. Una arquitectura que no solo aloya la historia, sino que la oprima. Porque Shooter Island no sería la misma sin su espacio. Sin su diseño visual. Y aquí es donde el trabajo de producción se vuelve tan esencial como cualquier actuación. Hay películas donde el diseño de producción embellece la historia. En Shooter Island, la historia no puede existir sin él. La isla no es un fondo, es un estado mental. Cada muro, cada pasillo, cada puerta cerrada está diseñado para reflejar el encierro psicológico del protagonista. Aquí, el espacio no acompaña. A los personajes los domina. El responsable de dar forma a este mundo fue Dante Ferretti, colaborador habitual de Scorsese y uno de los grandes arquitectos visuales del cine contemporáneo. Ferretti no diseñó a Sheckliffe Hospital como un lugar realista en sentido estricto, lo diseñó como una idea. Una institución que parece plausible, pero que siempre se siente ligeramente fuera de lugar, demasiado simétrica, demasiado rígida, demasiado consciente de sí misma. Exactamente como una mente que se esfuerza por mantener el control. Desde la legada en Ferry, la isla impone su carácter. El acantilado abrupto, la vegetación oscura, la sensación de aislamiento absoluto, no hay horizonte abierto. Todo parece cerrar hacia adentro. Ferretti y Scorsese querían que el espectador sintiera esa opresión desde el primer plano, incluso antes de entender su significado. El mensaje es físico, aquí no se escapa, aquí se entra y se queda. El hospital está dividido en zonas que reflejan jerarquías mentales y emocionales. Los edificios principales, más ordenados, transmiten una falsa sensación de pasillos largos, paredes limpias, iluminación funcional. Es el rostro civilizado de la institución. Pero conforme Teddy se adentra en zonas restringidas, el diseño se vuelve más agresivo. Espacios más estrechos, tecos más bajos, texturas ásperas. El mundo se va cerrando a medida que su psique se fragmenta. El bloque es el corazón del horror arquitectónico de la película. No necesita trucos visuales. No necesita exageración. Su poder está en la crudeza. Celdas pequeñas, reyes pesadas, muros que parecen absorber el sonido. Ferretti entendió que el terror más efectivo no viene del exceso, sino de la privación. Aquí no hay estímulos innecesarios, solo concreto, metal y huecos. El espacio castiga. El uso del color es igual de estratégico. La paleta general está dominada por grises, verdes apagados y marrones fríos, tonos enfermos. Nada se siente vivo.
Los pocos colores cálidos aparecen casi exclusivamente en los recuerdos y sueños de Teddy. El contraste no es sutil, es emocional. El presente es árido. El pasado, aunque doloroso, tiene textura, fuego, piel. El diseño de producciones hace visible esa diferencia sin necesidad de explicarla. El vestuario forma parte integral de este sistema visual. No destaca, pero define. Los trajes de los doctores son sobrios, funcionales, casi uniformes de control. Los guardias visten con rigidez militar. Los pacientes, en cambio, parecen despojados de identidad. Ropas simples, repetidas, gastadas. Nadie expresa individualidad a través del vestuario. Todo apunta a la homogeneización, a la pérdida del yo. Exactamente el miedo central de la historia. Los objetos también hablan. Archivadores, llaves, carpetas, armas. Todo tiene peso. Todo parece más pesado de lo normal. Ferretti evita la estilización limpia. Prefiere el desgaste, el óxido, el polvo. El hospital se siente antiguo, cargado de historia, como si hubiera absorbido décadas de sufrimiento. Esa sensación no es decorativa. Refuerza la idea de que este lugar no cura. Consume. Incluso los espacios exteriores están diseñados para inquietar. El faro, aislado y vertical, funciona como símbolo evidente pero efectivo. No es solo un punto de referencia, es una promesa, una amenaza, un destino inevitable. Su diseño simple, casi brutalista, lo convierte en un objeto de obsesión visual. Cada vez que aparece, la película parece inclinarse hacia él, como si todo estuviera siendo arrastrado en esa dirección. Lo más impresionante del diseño de producción es cómo se integra con la narrativa psicológica sin subrayados. Nada grita metáfora, todo se siente orgánico dentro del mundo del filme. Pero al mirar atrás, cada elección espacial cobra sentido. Cada pasillo sin salida, cada puerta cerrada, cada ventana con barrotes. El hospital no está diseñado para ser recorrido, sino para ser soportado. Ferretti y Scorsese construyen un espacio que no permite descanso visual. No hay lugares neutros, no hay zonas seguras. Incluso las oficinas, supuestamente racionales, transmiten control y vigilancia. Todo está alineado, ordenado, vigilado. El diseño de production se convierte así en una extensión del conflicto central, la lucha entre la verdad y la negación. Y lo más inquietante es que, al final, entendemos que este mundo no solo encierra a Teddy, lo protege, lo sostiene. El hospital, con toda su frialdad, es también una estructura diseñada para contener el colapso. El diseño de production no juzga, observa, acompaña, encierra. Pero un espacio, por más poderoso que sí, necesita ser traducido en imágenes. Necesita un hoyo que sepa cómo recorrerlo, cómo fragmentarlo, cómo convertir a arquitectura en emoción. Y ahí entra el trabajo de la cinematografía, que toma este mundo opresivo y lo transforma en una experiencia sensorial profundamente perturbadora. Hay una imagen en Shutter Island que resume toda su propuesta visual. Teddy Daniels caminando contra el viento, el abrigo rígido, el horizonte cerrado, el mundo empujándolo hacia atrás. No es solo una composición bonita, es una declaración. La cinematografía no está allí para registrar la historia, sino para oponerse al protagonista. Para resistirlo. Para hacerlo sentir pequeño, atrapado, observado. El director de fotografía, Robert Richardson, entendió desde el principio que esta no podía ser una cámara neutra. Richardson, conocido por su trabajo con Oliver Stone y Quentin Tarantino, tiene un estilo reconocible, contrastes fuertes, iluminación expresiva, encuadres que imponen presencia. En Shutter Island modula esa energía para servir a una atmósfera de paranoia constante. No hay planos inocentes. Cada encuadre parece cargar intenciones psicológicas. La elección de rodar en 35mm fue fundamental. La textura del celuloide porta una densidad visual que refuerza la sensación de peso emocional. La imagen no es limpia ni pulida. Tiene grano. Tiene cuerpo. Richardson aprovecha esa textura para dar al mundo una cualidad casi táctil. El hospital no se ve, se siente. Y esa materialidad visual conecta directamente con el estado mental del protagonista. La composición de los planos juega constantemente con la idea de encierro, marcos dentro del marco, puertas, ventanas, rayas, columnas que parten la imagen en secciones. Richardson fragmenta el espacio visual de la misma forma en que la mente de Teddy está fragmentada. Incluso en exteriores abiertos, la cámara encuentra la manera de crear al encuadre. Árboles que invaden el plano, acantilados que bloquean la salida, cielos pesados que aplastan a los personajes. El uso del ángulo bajo es particularmente efectivo. Muchos planos colocan la cámara ligeramente por debajo del nivel de los hoyos, haciendo que los edificios parezcan más grandes, más dominantes.
El hospital se impone visualmente sobre los personajes. No es solo una locación, es una fuerza. En contraste, cuando Teddy se siente momentáneamente seguro, la cámara se nivela. Esa variación es sutil, pero constante. El lenguaje visual responde al estado emocional, no al realismo físico. La iluminación es otro elemento clave. Richardson utiliza una luz dura, bidireccional, que crea sombras marcadas y contrastes agresivos. Los rostros rara vez están completamente iluminados. Siempre hay una parte en penumbra. Esa elección no es estética gratuita. Refuerza la idea de identidades incompletas, verdades ocultas. Nadie se presenta del todo, ni siquiera el protagonista. En interiores, la luz suele venir de fuentes visibles, lámparas, ventanas, fluorescentes. Esto crea una sensación de vigilancia permanente. La iluminación no abraza, interroga. En el bloque, sí, la luz es casi punitiva, fría, vertical. Cae desde arriba como un yucio. Richardson evita cualquier suavidad. Aquí no hay refugio visual. La cámara no ofrece consuelo. Los movimientos de cámara son deliberadamente controlados. No hay cámara nerviosa ni caos visual. Predominan los travelings lentos, los paneos medidos, los movimientos que acompañan sin intervenir. Esa calma aparente genera una tensión particular. El mundo no se desmorona visualmente. Se mantiene firme mientras Teddy se quiebra por dentro. Esa disonancia es profundamente inquietante. Cuando la película entra en territorio onírico, la cinematografía se permite romper sus propias reglas. Los encuadres se vuelven más estilizados, la iluminación más expresiva. El fuego y el agua dominan la imagen. Richardson exagera el contraste, juega con el color, ralentiza el movimiento. Estos momentos no buscan coherencia visual con el resto del filme. Buscan coherencia emocional. Son imágenes de trama, no de recuerdo. El uso del color sigue una lógica psicológica estricta. El presente está dominado por tonos fríos y apagados. El pasado introduce colores más saturados, especialmente el rojo del azul del agua. Estos colores no funcionan solo como símbolos obvios, sino como detonantes emocionales. Cada vez que aparecen, el espectador siente que algo profundo se agita. Richardson utiliza el color como memoria sensorial. Hay una secuencia particularmente reveladora, los pasillos largos, la cámara avanzando lentamente, Teddy en el centro del encuadre, pequeño frente a la arquitectura. No ocurre nada dramático en términos de acción. Y sin embargo, la escena pesa. Porque la cinematografía convierte el desplazamiento físico en una experiencia psicológica. Caminar se vuelve esfuerzo. Avanzar se vuelve amenaza. Lo más notable del trabajo de Richardson es su coherencia. La película mantiene una identidad visual clara de principio a fin. Incluso cuando la narrativa se vuelve confusa, la imagen no lo hace. Al contrario, la cinematografía actúa como ancla emocional. Nos dice cómo sentir antes de entender por qué, y eso es cine en estado puro. Vista en retrospectiva, la fotografía de Shutter Island revela un nivel de planificación impresionante. Cada encuadre, cada sombra, cada elección de lente cobra nuevo significado cuando se conoce el desenlace. No hay accidentes, no hay improvisaciones visuales. Todo responde a una lógica interna que se mantiene firme incluso cuando la historia se desestabiliza. Pero si la imagen no se entierra, el sonido termina de celar la experiencia. Porque Shutter Island no solo se ve opresiva. Se escucha así en la música, el diseño sonoro, los silencios. Todo trabaja para perturbar, no para tranquilizar. Y en ese territorio, la película da uno de sus golpes más audaces. El sonido en Shutter Island no acompaña a la imagen, la invade, la contradice, a veces la sabotea. Martin Scorsese tomó una decisión radical, no encargar una banda sonora original tradicional. En su lugar, construyó un collage de música clásica contemporánea, piezas atonales y composiciones preexistentes que ya cargaban una historia emocional propia. El resultado no es un score que guía al espectador, sino un paisaje sonoro que lo desestabiliza. Desde los primeros minutos queda claro que aquí no hay melodías reconfortantes, la música entra abrupta, casi violenta. No prepara. Irrumpe. Scorsese selecciona obras de compositores como Christoph Penderecki, György Ligeti, Max Richter y John Cage, entre otros. Nombres asociados más a la incomodidad que al lirismo. Esta no es música que explique emociones, es música que las provoca sin permiso. La decisión tiene un efecto inmediato, el espectador nunca se siente seguro. La música no señala cuándo asustarse ni cuándo relajarse. A veces aparece cuando no debería, otras veces desaparece cuando más se la espera. Ese desequilibrio constante refuerza la paranoia del relato. El sonido se convierte en una extensión de la mente de Terry Daniels, donde nada encalla del todo. Uno de los usos más potentes del sonido es el contraste entre volumen y silencio. Shutter Island sabe cuándo calar, y cuando lo hace el silencio pesa. No es ausencia de sonido,
sino presencia de espacio. Se escuchan respiraciones, pasos, el viento golpeando estructuras. El mundo sonoro se vuelve íntimo, casi claustrofóbico. El silencio no alivia, tensa. El diseño sonoro evita el naturalismo cómodo. Puertas que suenan demasiado fuertes, ecos que se prolongan más de lo esperado. El hospital parece amplificar cada ruido, como si estuviera escuchando. Esa exageración sutil convierte sonidos cotidianos en amenazas. Un cierre metálico no es solo una puerta, es una sentencia, un recordatorio de encierro. La música, cuando aparece, rara vez coincide emocionalmente con la escena de forma directa. Hay momentos de aparente calma acompañados por piezas inquietantes, disonantes, casi agresivas. Esa contradicción genera una respuesta visceral. El cuerpo reacciona antes que la razón. Scorsese entiende que el terror psicológico no necesita sobresaltos. Necesita anticipaciones. Incomodidad sostenida. Las secuencias oníricas alcanzan aquí su máxima potencia. El sonido se distorsiona. Las voces se sienten lejanas, como si vinieran desde dentro del cráneo del protagonista. La música se vuelve más abstracta, menos rítmica. A veces parece no avanzar, solo flotar. Esa suspensión sonora refuerza la idea de trama congelado en el tiempo. No son recuerdos que fluyen, son heridas que se repiten. El uso del fuego y el agua como elementos sonoros merece tensión especial. El crujido de las lamas, el goteo persistente, el ruido del océano. Estos sonidos no solo acompañan imágenes simbólicas, funcionan como detonantes psicológicos. Cada aparición reactiva emociones profundas. La repetición crea asociaciones. El espectador aprende, de forma inconsciente, a temer ciertos sonidos antes de comprender su significado. Max Richter aporta uno de los momentos musicales más recordados con On the Nature of Daylight. Es una pieza melancólica, contenida, profundamente humana. Su uso no busca manipular lágrimas. Busca resignación. Aceptazione dolorosa, colocada en un punto clave del leto. La música no subraya el leto, la música le da peso moral. Es un respiro triste dentro de un mar de tensiones. Lo fascinante es cómo esta selección musical dialoga con el cine clásico. Scorsese, historiador obsesivo del medio, y utiliza estas piezas como ecos de un cine de terror psicológico más antiguo, más atmosférico. Hay algo deliberadamente anticomercial en esta elección. No se busca agradar, se busca perturbar con inteligencia. El diseño sonoro también juega con la percepción espacial. A veces el sonido parece venir de lugares imprecisos, voces fuera de campo que no se localizan fácilmente, ruidos que no te llenen, fuente visible. Esa desorientación auditiva refuerza la sensación de estar dentro de una mente que ya no distingue bien entre lo interno y lo externo. Nada en el paisaje sonoro de Sutherland es decorativo, todo cumple una función emocional. El sonido no explica la historia. La girosona, la desgasta, la empuja hacia el colapso. Y cuando finalmente llega el momento de la revelación, el silencio vuelve a tomar protagonismo. No hay fanfaría, no hay cierre musical triunfal, solo un espacio vacío donde la verdad debe resonar sola. Este enfoque sonoro convierte a la película en una experiencia profundamente física. No solo se mira, se soporta, se atraviesa. Y esa intensidad sensorial no surgía por accidente. Fue el resultado de un proceso de producción complejo, lleno de decisiones logísticas, creativas y humanas que marcaron el rodaje. Porque detrás de esta pesadilla perfectamente controlada hubo un viaje de creación tan exigente como la historia que cuenta. Rodar Sutherland fue, en muchos sentidos, tan claustrofóbico como la película misma. No por conflictos explosivos ni caos descontrolado, sino por la densidad emocional del proyecto. Desde el primer día de rodaje, quedó claro que esta no sería una producción ligera. Scorsese estaba construyendo una experiencia psicológica extrema, y eso exigía una concentración casi obsesiva de todo el equipo. El rodaje se llevó a cabo principalmente en Massachusetts, y utilizando locaciones reales que aportaron una textura imposible de replicar en estudio. El antiguo hospital psiquiátrico de Medfield State Hospital se convirtió en Ashcliffe. No hubo necesidad de imaginar demasiado, los pasillos, las fachadas, las sensaciones de abandono ya estaban allí. El lugar cargaba historia, y esa historia se filtró en cada plano. El equipo no tuvo que actuar la incomodidad, la vivía. El clima jugó un papel inesperadamente narrativo. El viento, la lluvia, la neblina costera. Elementos que en otras producciones serían obstáculos logísticos, aquí se integraron al lenguaje del filme. Hubo días en los que las condiciones eran tan hostiles que el rodaje debía adaptarse sobre la marcha. Scorsese, lejos de luchar contra eso, lo incorporó. La naturaleza se volvió antagonista.
El entorno reforzó la sensación de aislamiento sin necesidad de artificio. Scorsese dirigió el rodaje con una precisión casi quirúrgica. No es un director que improvisa en exceso en el set. Lega con cada plano pensado, cada movimiento ensayado mentalmente. Eso genera un ambiente de trabajo intenso, pero también de enorme claridad. Los actores sabían exactamente qué se esperaba de ellos. No había espacio para la confusión técnica, solo para la exploración emocional. Leonardo DiCaprio ha comentado en entrevistas que este fue uno de los rodajes psicológicamente más demandantes de su carrera, no por la cantidad de escenas físicas, sino por el estado mental que debía habitar día tras día. Terry Daniels no tiene descanso emocional, y DiCaprio tampoco lo tuvo durante semanas. El set se convirtió en una extensión de esa mente fracturada. No había escenas ligeras que permitieran desconectar. Scorsese fue especialmente cuidadoso con las secuencias más intensas. Nunca empujó al actor a la explosión emocional inmediata. Prefería la acumulación, tomar varias tomas, ajustar detalles mínimos, un gesto, un silencio más largo. Esa metodología permitió que las acciones se construyeran desde la verdad interna, no desde el impacto superficial. El desgaste era real, y el rodaje del bloque sí fue particularmente exigente. Espacios reducidos, iluminación dura, temperaturas bajas. El ambiente se volvió físicamente incómodo. Scorsese no buscó suavizar esas condiciones. Entendía que esa incomodidad se traduciría en autenticidad. Los actores no tenían que imaginar la presión, la respiraban. Jackie Le Haley, en particular, utilizó ese entorno para alimentar la fisicalidad perturbada de mentar la fisicalidad. No todo fue oscuridad absoluta. Hubo momentos de camaradería entre tomas, especialmente entre DiCaprio y Ruffalo, cuya relación fuera de cámara ayudó a construir la química necesaria en pantalla. Pero incluso esos momentos eran breves. El tono general del proyecto imponía una seriedad constante. Nadie olvidaba qué tipo de historia estaban contando. Uno de los mayores desafíos técnicos fue coordinar los elementos prácticos con los efectos visuales sin romper la estética realista. El faro, por ejemplo, combinó constricción física con extensiones digitales. El objetivo nunca fue el espectáculo visual, sino la coherencia emocional. Cada decisión técnica debía servir a la narrativa psicológica, no distraerla. El montaje también comenzó a perfilarse del rodaje. Scorsese y su editora, Thelma Schoonmaker, trabajaron con una idea clara. El ritmo debía, deliberado, incluso incómodo. No se buscaba velocidad, se buscaba presión. Muchas escenas se rodaron con la intención explícita de permitir pausas largas, silencios incómodos, miradas que duraran más de lo habitual. Eso requiere confianza absoluta en el material. Hubo ajustes en post-production, como es habitual, pero no reshoots masivos para corregir la historia. La película que Scorsese imaginó fue, en esencia, la que legó a pantalla. Eso habla de una producción sólida, alineada creativamente desde el principio. No hubo pánico de último momento, no hubo intento de suavizar el impacto para el público. El ambiente en el set fue profesional, exigente y profundamente enfocado. Shutter Island no fue una película que se descubriera mientras se hacía. Fue una película ejecutada con una visión clara y sostenida. Cada departamento sabía qué tipo de obra estaba ayudando a construir, y esa coherencia se siente en el resultado final. Pero una cosa es completar una película exigente y otra muy distinta es lanzarla al mundo, especialmente cuando se trata de una obra que desafía expectativas comerciales y emocionales. El verdadero examen para Shutter Island llegó cuando tuvo que enfrentarse al público, a la taquilla y a la industria. Allí, los números empezaron a contar otra historia. Cuando Shutter Island llegó a los cines en febrero de 2010, lo hizo cargando una paradoja difícil de manejar. Era una película oscura, densa, psicológicamente exigente, pero también estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio, dirigida por Martin Scorsese y respaldada por un gran estudio. Eso generó expectativas contradictorias. El mercado esperaba un thriller accesible. La película ofrece algo mucho más incómodo. Y aún así, los números contaron una historia sorprendente. El presupuesto de producción rondó los $80 millones, una cifra considerable para un thriller psicológico sin acción espectacular ni efectos vistosos como principal atractivo. A eso se sumó una campaña de marketing agresiva por parte de Paramount que vendió la película como un misterio intenso, casi como un rompecabezas de alto voltaje. La estrategia fue clara: atraer al público amplio primero, dejar que la película se defendiera sola después. El estreno fue contundente. Shutter Island debutó en el primer lugar de la taquilla estadounidense, con una recaudación de más de $40 millones en su primer fin de semana. Para una película de este tono,
Ese arranque fue una señal inequívoca del poder combinado de Scorsese y DiCaprio. El público acudió en masa, impulsado por el prestigio del equipo creativo y por una campaña que prometía tensión constante. Lo interesante no fue solo el debut, sino su resistencia. La película no se desplomó inmediatamente, como suele ocurrir con propuestas engañosamente difíciles. Mantuvo un desempeño sólido durante varias semanas, demostrando que el boca, aunque dividido, fue intenso. La gente salía del cine con opiniones fuertes. Y eso, comercialmente, es oro. La discusión es oro. La discusión mantuvo viva la película. A nivel internacional, Shutter Island funcionó incluso mejor. El público fuera de Estados Unidos respondió con entusiasmo al tono más europeo, más cerebral del filme. Mercados como Francia, Reino Unido y Alemania aportaron cifras robustas. Al cierre de su recorrido en salas, la película superó los $20 millones. A nivel mundial, una cifra que, considerando su género y su densidad temática, resulta notable. Desde una perspectiva puramente financiera, Shutter Island fue un éxito claro, cubrió ampliamente su presupuesto, generó ganancias sólidas y confirmó que el cine adulto, bien posicionado, todavía tenía espacio en la taquilla global. No fue un fenómeno cultural inmediato al estilo de un blockbuster veraniego, pero sí una demostración de que el prestigio aún podía traducirse en dinero real. Sin embargo, el impacto comercial no se limitó a la taquilla. La película tuvo una segunda vida muy fuerte en formatos domésticos, DVD, Blu-ray y, posteriormente, plataformas digitales. Allí encontró un público nuevo, más dispuesto a revisitarla, a analizarla, a detenerse en los detalles. Shutter Island es una película que crece en la repetición y el mercado doméstico la recompensó por ello. Es importante subrayar que el éxito financiero no estuvo acompañado de una estrategia de premios agresiva. Paramount decidió no empujar la película con fuerza durante la temporada de premios, algo que muchos interpretaron como una señal de desconfianza en su recepción crítica. Esa decisión no afectó su desempeño económico, pero sí influyó en su narrativa industrial. Shutter Island fue vista más como un éxito comercial que como una obra de prestigio para la temporada. Comparada con otros trabajos de Scorsese en esa etapa, la película se posiciona como una de sus mayores recaudaciones. Superó ampliamente a filmes más aclamados críticamente, demostrando que el director podía moverse con soltura entre el cine autoral y el mercado masivo, sin diluir su identidad. Para DiCaprio, fue otra confirmación de su estatus como estrella capaz de arrastrar público hacia propuestas complejas. También hubo críticas, desde ciertos sectores que señalaron una supuesta venta engañosa. Algunos espectadores esperaban un thriller más convencional y salieron desconcertados. Pero incluso esa reacción alimentó la conversación. La película no dejó indiferente. Y en términos comerciales, la indiferencia es el verdadero fracaso. Con el paso del tiempo, el rendimiento económico de Shutter Island se hará interpretado como un punto de inflexión. Marcó uno de los últimos momentos en que un thriller psicológico adulto, sin franquicia ni secuelas, podía aspirar a cifras cercanas a los $300 millones. El mercado cambió poco después, y eso hace que su éxito luzca aún más significativo en retrospectiva. Pero los números, aunque impresionantes, no cuentan toda la historia. Porque una película no vive solo en la taquilla, vive en la conversación crítica, en el debate cultural, en la forma en que se interpreta y reinterpreta con el paso de los años. Y ahí es donde Shutter Island tuvo un recorrido mucho más complejo, incluso contradictorio. La recepción crítica de Shutter Island fue, desde el primer día, profundamente dividida, no por falta de calidad técnica ni por actuaciones deficientes, sino porque la película se negó a ser lo que muchos esperaban de ella. Algunos críticos la recibieron como un thriller elegante y provocador. Otros la rechazaron como un ejercicio excesivo, incluso manipulador. Esa fractura no fue accidental. Fue consecuencia directa de las decisiones creativas que Scorsese tomó sin pedir permiso. En su estreno, la película obtuvo críticas mixtas a positivas. Los elogios se centraron en la atmósfera, la dirección y el compromiso actoral de DiCaprio. Las críticas negativas, en cambio, apuntaron al tercer acto, acusándolo de sobreexplicar o de traicionar la sutileza construida previamente. Ese debate se convirtió rápidamente en el eje de la conversación. Shutter Island confía en su espectador o lo subestima al final. Algunos críticos celebraron la ambigüedad moral del desenlace. Vieron en la película una tragedia psicológica disfrazada de misterio, una historia sobre la negación como mecanismo de supervivencia. Otros sintieron que el giro final convertía la experiencia en un truco narrativo, restándole profundidad al viaje emocional. Ambas lecturas coexistieron desde el principio, y ninguna logró imponerse por completo.
Lo interesante es que el público general reaccionó de forma distinta a la crítica profesional. Las audiencias, especialmente fuera del circuito cinéfilo tradicional, se involucraron intensamente con la película. Foros, blogs y redes sociales se llenaron de interpretaciones, teorías y debates. ¿Era real todo lo que veíamos? ¿Había otra capa más? El final era una rendición o un acto de resistencia. Shooter Island se convirtió en una película discutida, no solo vista. Ese fenómeno cultural creció con el tiempo. En su paso al mercado doméstico y, más tarde, al streaming, la película encontró una segunda vida crítica. Muchos espectadores que la habían descartado en un primer visionado regresaron a la con otra disposición. Y algo cambió. Vista de nuevo, con el conocimiento del desenlace, la película revelaba una arquitectura mucho más precisa de lo que algunos críticos iniciales habían reconocido. La reevaluación fue lenta pero constante. Publicaciones y críticos comenzaron a reconsiderar su postura, destacando la coherencia interna del acto y la honestidad emocional del final. Lo que antes se veía como sobreexplicación empezó a entenderse como un dilema ético explícito. Shooter Island no quería esconder su pregunta central, quería obligar al espectador a enfrentarla. También influyó el contexto cultural, en una era cada vez más acostumbrada a narrativas fragmentadas, giros radicales y protagonistas poco confiables. La película empezó a sentirse menos excesiva y más adelantada a su tiempo. El cine y la televisión posteriores normalizaron estructuras que en 2010 todavía resultaban incómodas para algunos sectores de la crítica. En términos de premios, Shooter Island tuvo una presencia discreta. No fue una favorita en las grandes ceremonias. Esa ausencia alimentó la percepción inicial de que se trataba de una obra menor dentro de la filmografía de Scorsese. Con los años, esa lectura se ha erosionado. Hoy, muchos la consideran una pieza clave de su etapa madura, un puente entre su cine de violencia explícita y su interés posterior por la memoria, la culpa y la identidad. Culturalmente, la película de Joe, una juela silenciosa pero persistente. No generó frases icónicas, ni escenas virales inmediatas, pero sí un tipo de espectador más activo, más analítico. Shooter Island se convirtió en un referente cuando se habla de narradores no confiables en el cine moderno. En discusiones académicas y ensayos críticos aparece cada vez con mayor frecuencia como ejemplo de cómo el cine comercial puede albergar complejidad psicológica sin perder alcance masivo. La división inicial, lejos de perjudicarla, terminó fortaleciendo su legado. Las películas que generan consenso absoluto suelen evaporarse rápido. Las que incomodan, las que obligan a tomar de postura, sobreviven. Shooter Island pertenece a este segundo grupo. No pide ser amada, pide ser pensada. Hoy, más de una década después de su estreno, la conversación ya no gira en torno a si el giro funciona o no. Gira en torno a lo que ese giro significa, a la elección moral que planteé, a la pregunta incómoda que deja flotando que déjala flotando cuando los créditos terminan. Esa evolución crítica es, en sí misma, una victoria artística, porque el verdadero impacto cultural de Shooter Island no está en su taquilla ni en sus premios, sino en su capacidad para permanecer abierta, para seguir generando lecturas, para resistirse a una interpretación definitiva. Y esa cualidad es la que la conecta directamente con su núcleo temático y con su legado final, donde todas las piezas técnicas, narrativas y emocionales terminan de encallar. La pregunta final de Shooter Island no tiene que ver con conspiraciones, ni con experimentos psiquiátricos, ni siquiera con la veracidad de los ecos que acabamos de presenciar. La inventa porque la realidad es incompatible con seguir viviendo. Su mente construye una narrativa heroica para protegerse de una culpa que no puede procesar. Scorsese no presenta esa negación como debilidad, sino como una respuesta humana extrema al trama absoluto. No hay juicio fácil, solo consecuencias. La identidad es el otro gran eje. Shooter Island plantea que el yo no es una entidad fija, sino una historia que nos contamos para funcionar. Cuando esa historia se rompe, no queda nada sólido a lo que aferrarse. Teddy no pierde la razón de golpe, la va reconstruyendo una y otra vez, como un castillo de arena frente a una marea implacable, y cada reconstrucción es un acto de resistencia. El hospital visto varios Taruse deja de ser simplemente un lugar siniestro, se convierte en un espacio ambiguo. ¿Es una prisión? Sí. ¿Es un intento desesperado de salvato? También. Scorsese no ofrece una respuesta cerrada. La terapia que se le propone a Teddy cae moralmente incómoda, pero nace de una compasión genuina. No buscan castigarlo. Buscan devolverle una verdad que quizá no pueda soportar. El final, tantas veces discutido, es donde la película se gana su lugar de héroe. No por el giro en sí, sino por la decisión final del personaje. Cuando te dio, Andrew pronuncia esa frase definitiva, la película deja de ser un thriller psicológico y se convierte en una tragedia consciente.
No es ignorancia. Es elección. Una elección devastadora, lúcida, profundamente humana. Ese momento reconfigura todo anterior. Las pistas, las actuaciones, el diseño visual. Todo cobra un nuevo significado. No estamos ante un engaño narrativo, sino ante una historia sobre la imposibilidad del perdón propio. La verdadera cárcel no es Ashcliffe, es la memoria. El verdadero castigo no, es la lobotomía. Es vivir sabiendo quién se es realmente. Dentro de la filmografía de Scorsese, Shutter Island ocupa un lugar singular. No tiene la energía explosiva de Goodfellas ni la épica histórica de Gangs of New York. Es una película más contenida, más introspectiva, casi cruel en su intimidad. Marca un punto de transición hacia un cine más reflexivo, obsesionado con el paso del tiempo, la culpa y la identidad fracturada. Para Leonardo DiCaprio, representa uno de sus trabajos más complejos. No el más carismático, no el más vistoso, pero sí uno de los más arriesgados emocionalmente. Es una actuación que exige confianza total en el espectador y en el director. No busca simpatía, busca comprensión. Y eso las hace perdurar. La rewatchabilidad de Shutter Island es uno de sus mayores logros. Vista por segunda o tercera vez, la película se transforma. Los gestos cambian de sentido. Los diálogos revelan dobles lecturas. El espectador deja de buscar pistas y empieza a observar el dolor. Es entonces cuando la experiencia se vuelve más triste que intrigante. Más humana que cerebral. No es una película para todos, nunca lo fue. Quien busca respuestas claras o confort emocional puede salir frustrado. Pero para quienes estén dispuestos a enfrentar su incomodidad, Shutter Island ofrece algo raro. En el cine comercial, una reflexión honesta sobre la culpa irreversible y el precio de la lucidez. Su legado no está en haber inventado el género, sino en haberlo usado como vehículo para una pregunta ética profunda. En un panorama saturado de giros vacíos, Shutter Island propone un final donde el verdadero impacto no está en la sorpresa, sino en la elección moral. Y esa elección exigüese de que la pantalla se apaga. Porque al final la isla no desaparece cuando termina la película. Se queda contigo como una idea incómoda, como una herida abierta, como una pregunta que no admite respuesta fácil. Hay algo que Shutter Island hace mejor que si cualquier otro thriller psicológico contemporáneo no se agota cuando se explica. De hecho, ocurre lo contrario. Cuanto más clara se vuelve la mecánica narrativa, más turbia se vuelve la experiencia emocional. La película se desarma como misterio, pero se profundiza como tragedia. Y ese desplazamiento es clave para entender por qué sigue generando discusión tantos años después. En la mayoría de los relatos de narrador no confiable, el placer está en descubrir la mentira. En Shutter Island, el descubrimiento es solo el primer golpe. El verdadero impacto viene después, cuando entendemos que la mentira no es el problema. Es la solución. Una solución desesperada, pero solución al fin. Terry no está equivocado por no aceptar la verdad. Está sobreviviendo. Aquí la película se separa radicalmente de otros thrillers de su tipo. No adopta una postura de superioridad intelectual frente a su protagonista. No dice mira que enganado estaba. Dice algo mucho más inquietante. Mira lo que tuvo que inventar para seguir respirando. Esa diferencia cambia todo el marco moral del relato. El trama que sostiene la historia no es abstracto. No es simbólico en un sentido vago. Es específico, concreto y irreversible. Terry no solo pierde su esposa, pierde sus hijos por una ocasión que, aunque nace de la enfermedad, ocurre varios suteco en su vida en su nombre. Y luego responde con una violencia que, aunque comprensible emocionalmente, tampoco puede deshacerse. No hay versión de esta historia, donde alguien aprenda la lección y siga adelante. Por eso la fantasía de Terry no es grandiosa. Es funcional. No se imagina como rey ni como salvador del mundo. Se imagina como un hombre bueno que busca justicia. Un rol modesto, casi humilde. Y aquí está la clave. Su delirio no busca poder, busca dignidad. Busca una identidad que no esté construida sobre cadáveres infantiles. La película sugiere, sin decirlo directamente, que la mente humana tiene un límite ético. Hay verdades que pueden aceptarse. O hay verdades que, si se aceptan plenamente, destruyan la posibilidad misma de seguir existiendo como sujeto. Shutter Island no romantiza esa ruptura, la observa, la acompaña, la deja ocurrir. El segundo visionado de la película transforma por completo la experiencia. Ya no seguimos la trama como detectives, la seguimos como testigos. Cada escena se vuelve trágica desde el inicio. Cada gesto de Terry adquiere una cualidad anticipatoria. Ya no pregunta por qué quiere saber. Pregunta por qué necesita seguir creyendo. Y eso convierte incluso las escenas más funcionales en momentos dolorosos. Hay un detalle particularmente devastador que suele pasar desapercibido. Nadie en la institución se burla de Terry. Nadie se aprovecha de su delirio. Incluso quienes
Lo manipulan, lo hacen desde una lógica terapéutica no sádica. El hospital no es un nido de vilanos caricaturescos. Es un lugar lleno de personas agotadas por intentar salvar al buen que quizá no quiere ser salvado. Eso vuelve el dilema final insoportable. Porque cuando Teddy decide no recordar, no está siendo engañado. Está tomando una decisión consciente. Una decisión ética, aunque sea autodestructiva. Prefiere dejar de ser quien es antes que vivir sabiendo lo que hizo. Y la película no lo condena por eso. Tampoco lo absuelve. Lo deja ahí, suspendido. Ese gesto final resignifica todo el derecho como una historia sobre el derecho a no soportar la verdad. Un tema incómodo, profundamente incómodo. Especialmente en una cultura obsesionada con la idea de que la verdad siempre libera. Shooter Island se atreve a sugerir lo contrario, a veces la verdad aplasta. Y es precisamente esa valentía temática la que permite que la película se expanda más allá de su duración. No termina, se incrusta, se vuelve una referencia emocional más que narrativa. Algo a lo que vuelves no para entender mejor, sino para sentir peor. Hay todavía queda más por explorar. Porque si hasta ahora hemos hablado de culpa, identidad y negaciones, el siguiente nivel es aún más inquietante. El lugar de shooterización, más amplia de traición, más amplia de tragedias modernas, donde el héroe no cae por ignorancia, sino por lucidez. Si Shooter Island se siente distinta a otros thrillers psicológicos es porque, en el fondo, no pertenece realmente a ese género. Su ADN es trágico, no moderno, no irónico. Trágico en el sentido más clásico de la palabra. Como en las tragedias griegas, el destino no lega por ignorancia, sino por conocimiento, no por error, sino por claridad. Teddy no que porque no sabe, que porque sabe demasiado. En las tragedias antiguas, el héroe suele enfrentarse a una verdad que ya estaba escrita. Edipo no evita su destino huyendo, lo cumple intentando escapar de él. Teddy Daniels funciona bajo una lógica similar. Cada paso que da para resolver, el misterio lo acerca, inexorablemente, a sí mismo. La isla no es un laberinto externo, es un espejo. Y cada respuesta lo refleja con mayor nitidez. Lo perturbador es que Scorsese no filma esta tragedia con solemnidad clásica. La filma como un thriller moderno, con ritmo, tensión y códigos reconocibles. Esa combinación es lo que descoloca. El espectador entra esperando una recompensa cognitiva, resuelve el enigma y sale con una herida ética. No hay catarsis limpia, no hay aprendizaje que alivie, solo una aceptación amarga. Este enfoque coloca a Shooter Island en una tradición más cercana a películas como Vértigo que a los thrillers de giro final tipo The Sixth Sense. En Vértigo el conocimiento no libera, destruye. La obsesión no se resuelve, se consuma. Scorsese toma esa gerencia y la empuja hacia un terreno aún más incómodo, que pasa cuando la destrucción es preferible a la lucidez. El cine contemporáneo suele premiar al espectador atento. Descubrir la trampa antes de tiempo se vive como victoria. Shooter Island castiga ese impulso. Si descubres la verdad temprano, no ganas nada. Al contrario, la película se vuelve más dolorosa, porque ya no puedes refugiarte en la intriga. Solo queda el sufrimiento del personaje avanzando hacia una decisión que sabes que llegará. Eso explica por qué muchos rechazos iniciales vinieron de una incomodidad mal identificada. No era que la película explicara demasiado. Era que no ofrecía una salida emocional. No te dejaba sentirte más inteligente. Te dejaba sintiéndote cómplice. Testigo de una decisión moral que no puedes tener y buscar sin buscarte a ti mismo. La figura del médico en la película también se resignifica. Bajo esta lectura trágica, Cole no es un villano ni un salvador. Es algo más inquietante, un facilitador del destino. Alguien que cree en la verdad como terapia, pero que acepta, aunque le cueste, que la verdad no siempre cura. En una tragedia clásica, sería el coro racional. El que ve el desastre venir, pero no puede detenerlo. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, que confirma esta lectura, la reacción de los médicos en el final. No hay triunfo, no hay alivio, hay derrota contenida. Saben que han perdido, no porque Teddy haya recaído, sino porque ha elegido, y esa elección invalida toda lógica clínica. Ningún protocolo puede competir con una voluntad tan rota y tan consciente. Shooter Island también dialoga con una idea profundamente moderna, la medicalización del dolor moral. Hasta qué punto el sufrimiento extremo debe ser tratado como patología. Donde termina la enfermedad y empieza la responsabilidad, la película no responde, pero se mueve en ese borde constantemente. Teddy es víctima y perpetrador, paciente y criminal. Niño herido y adulto culpable. No hay categoría que lo contenga por completo. Esta ambigüedad es la razón por la que la película resiste interpretaciones simplistas. No es todo fue un experimento, no es todo fue imaginación. Es algo más cruel, todo fue real, vayan así, insoportable. La fantasía no niega la verdad, la rodea, la posterga, la vuelve vivir durante un tiempo.
Y ahí es donde Shooter Island se vuelve profundamente política, aunque nunca lo declare. Habla de instituciones que intentan preparar lo irreparable, de sistemas que buscan orden donde solo hay ruina, de la imposibilidad de rehabilitar ciertos tramas sin destruir al sujeto en el proceso. No es una crítica explícita. Es una observación amarga. Cuanto más se las analiza, más claro queda que esta no es una película sobre locura, sino sobre límites. Los límites de la mente, de la verdad, de la compasión, de la justicia. Y esos límites no se cruzan sin costo. Teddy paga el suyo, los médicos el suyo, y el espectador también, si se deja afectar. Todavía queda una última capa por explorar. ¿Por qué más allá de su tragedia individual, Shooter Island dice algo inquietante sobre nosotros como espectadores? Sobre por qué buscamos finales claros. Sobre por qué necesitamos creer que la verdad siempre es mejor. Y sobre lo que ocurre cuando una película se atreve a negarnos ese consuelo. Hay un punto incómodo en Shooter Island que rara vez se discute con honestidad el papel del espectador como cómplice. La película no solo manipula a Terry Daniels. Nos manipula a nosotros, y lo hace sabiendo exactamente qué esperamos del cine. Queremos coherencia, queremos resoluciones, queremos que la verdad ordene el caos. Scorsese utiliza ese deseo como materia prima narrativa, y luego lo traiciona. Durante buena parte del metraje, actuamos como detectives morales. Juzgamos a los médicos, sospechamos del sistema, desconfiamos de la institución. Nos alineamos con Teddy porque es el cine, nos alineamos con Teddy porque es el serlo. El protagonista es nuestro punto de acceso emocional. Si él duda, dudamos. Si él acusa, acusamos. La película se apoya en décadas de alfabetización audiovisual para guiarnos con mano firme. Y entonces, cuando la verdad emerge, ocurre algo desconcertante. Muchos espectadores no sienten alivio, sino resistencia. No porque no entiendan el giro, sino porque no quieren aceptarlo. De pronto, la conspiración era más cómoda que la tragedia. El complot era más digerible que la culpa. Y esa reacción dice más de nosotros que de la película. Shooter Island expone una verdad incómoda sobre el consumo de narrativas. Preferimos pensar que el mal viene de afuera, de instituciones corruptas, de científicos sin ética, de sistemas deshumanizados. Aceptar que el horror puede nacer dentro de un individuo común, sin monstruos evidentes, resulta mucho más perturbador. La película nos quita ese refugio. El cine suele funcionar como una máquina de sentido. Incluso en historias oscuras, hay una promesa implícita. Al final, algo encajará. Aquí, lo que encajará es una pérdida absoluta. No hay restitución. No hay justicia restaurativa. No hay aprendizaje que redima. Y eso genera rechazo porque va contra la lógica emocional dominante del relato cinematográfico contemporáneo. La frase final tan citada, tan discutida, funciona como un espejo directo al espectador. No es solo Teddy quien elige no vivir con la verdad. Nosotros también somos tentados a hacerlo, a preferir una lectura alternativa, a forzar una interpretación donde el final y todavía podría no ser real. Esa insistencia en encontrar una salida dice mucho. Shooter Island no deja espacio para escapatorias narrativas limpias, pero muchos intentan construirlas igual. En ese sentido, la película dialoga con una ansiedad cultural más amplia, la dificultad de aceptar lo irreversible. Vivimos rodeados de historias de redención, segundas oportunidades, reinicios. Shooter Island propone algo radicalmente distinto. Hay daños que no se reparan, solo se gestionan, y a veces ni siquiera eso. Esta postura convierte a la película en una obra profundamente incómoda dentro de mainstream. No por su oscuridad estética, sino por su negativa a tranquilizar. El espectador sale del cine sin un lugar emocional claro donde descansar. No puede condenar fácilmente a Ted, tampoco puede absolverlo. No puede odiar a los médicos sin reservas. No puede celebrar la verdad. Todo queda suspendido en una zona gris que el cine comercial rara vez habita con tanta firmeza. Por eso, con el paso del tiempo, Shooter Island ha ganado fuerza como objeto de análisis más que como experiencia inmediata. No es una película que se disfrute en el sentido tradicional. Es una película que se procesa, que se discute, que incomoda incluso cuando ya se la conoce. Y esa persistencia es una forma de éxito artístico que no siempre se refleja en premios o consensos críticos. También explica por qué algunos espectadores nunca conectan con ella. No es falta de comprensión, es rechazo emocional. La película no ofrece consuelo ni superioridad intelectual. No te hace sentir más listo, te hace sentir vulnerable. Y no todos buscan eso en una experiencia cinematográfica. En última instancia, Shooter Island plantea una pregunta silenciosa al espectador. Si estuvieras en el lugar de Terry, ¿realmente elegirías distinto?
No desde la razón, sino desde el dolor, desde la culpa, desde la imposibilidad de perdonarte. Esa pregunta no tiene respuesta correcta. Y la película no espera que la tenga. Ese es su gesto más radical, no cerrar el juicio, no dictar sentencia. Dejar que el peso recaiga sobre quien mida. Shooter Island no quiere ser resuelta, quiere ser cargada, y todavía queda una última vuelta más en esta espiral. Porque más allá de la ética y la película guía, la película también dice algo sobre el cine mismo, sobre el acto de contar historias como refugio, como anestesia, como último mecanismo de supervivencia frente a lo insoportable. Si llevamos Shooter Island un paso más allá, la película empieza a hablar de forma casi incómodamente directa sobre el cine mismo, sobre por qué contamos historias, sobre por qué necesitamos versiones ordenadas del caos, y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por una narrativa que nos permita seguir adelante. Teddy Daniels hace exactamente lo que hace el cine clásico, construye un relato con lógica clara, héroe definido y antagonistas identificables, hay un misterio, hay pistas, hay un adjetivo. Todo avanza hacia una revelación que promete sentido. Esa estructura no es casual, es la estructura del cine que nos enseñó a creer que el mundo, por violento que sea, puede organizarse en relatos comprensibles. En ese sentido, la fantasía de Teddy es profundamente cinematográfica. No es caótica. Es elegante. Tiene ritmo. Tiene género. Tiene códigos reconocibles. Él no delira en fragmentos inconexos. Delira en forma de película. Y eso convierte Shooter Island en algo inquietante. La ficción no es el problema, es el refugio. Scorsese, uno de los mayores defensores de la historia del cine, no está atacando la narrativa clásica. La está usando para mostrar su límite. El cine puede ordenar el dolor, pero no puede eliminarlo. Puede darle forma, pero no redimirlo. Teddy usa la ficción como último escudo frente a una verdad que no puede integrar. Igual que nosotros usamos las historias para domesticar lo insoportable. Por eso el hospital no destruye su fantasía de inmediato. La respetan, la siguen, la interpretan. Como buenos narradores, entienden que una historia no se rompe de frente. Se deja avanzar hasta que ella no puede sostenerse sola. El tratamiento es, en esencia, un experimento narrativo. ¿Qué pasa si dejamos que el protagonista llegue por sí mismo al final de su historia? A que el cine y la psiquiatría se tocan de una forma perturbadora. Ambos trabajan con relatos, con identidades construidas, con versiones del yo que permiten funcionar. Shooter Island no plantea que la ficción es cimentera. Plantea que es una herramienta. Y como toda herramienta, puede salvar o destruir dependiendo de cuánto peso se le pida soportar. El momento final, entonces, no es solo una elección moral, es una elección narrativa. Te de decir qué historia vas a vivir, no cuál es verdadera, cuál es habitable. Y esa decisión resuena con cualquiera que haya encontrado consuelo en una película, un libro, una canción para atravesar algo que no podía nombrar de otra forma. Scorsese filma esta idea sin cinismo. No ridiculiza la necesidad de ficción, la comprende, la respeta. Pero también muestra su costo. Porque vivir dentro de una historia falsa, por más hermosa o funcional que sea, exige sacrificios. En el caso de Teddy, el sacrificio es absoluto. Deja de ser sujeto para convertirse en objeto. Renuncia a la conciencia para preservar una forma de dignidad. Esa renuncia convierte a Shooter Island en una obra profundamente melancólica. No es una denuncia, es un lamento por la fragilidad humana, por la imposibilidad de cargar con ciertos recuerdos sin romperse, por la necesidad desesperada de sentido incluso cuando el sentido ya no alcanza. Visto así, el faro de ya de ser solo un símbolo obvio, se convierte en el último bastión de la verdad desnuda, sin adornos, sin narrativa, sin música, un espacio donde ya no hay historia que contar, solo hechos, y por eso es tan temido, no porque oculte algo, sino porque no oculta nada. La película termina, pero la pregunta persiste, ¿hasta qué punto necesitamos las historias para seguir siendo personas? ¿Y qué ocurre cuando la historia que necesitamos contradice la verdad que sabemos? Shooter Island no ofrece consuelo, ofrece reconocimiento. Reconoce esa grieta en todos nosotros. Quizá por eso, con el tiempo, la película ha dejado de ser vista solo como un thriller ingenioso y ha empezado a ocupar un lugar más incómodo y más profundo, el de una obra que habla de la función emocional del arte mismo, del cine como refugio, como anestesia, como último gesto de humanidad frente al colapso. Solo queda un último movimiento, una conclusión que no busca cerrar, sino resonar.
No explicar sino cuidarse, porque Shooteriland no se recuerda por su giro, sino por el silencio que deja después. Al final, Shooteriland no se cuela contigo por lo que revela, sino por lo que se niega a resolver emocionalmente. Es una película que entiende algo fundamental sobre la experiencia humana. No todo conflicto existe para ser sanado. Algunos solo pueden ser contenidos, administrados, encerrados en una forma que permita seguir adelante, aunque el costo se voltó, aunque la forma elegida sea una mentira. Cuando los créditos avanzan, no hay sensación de seré, hay una especie de eco, una incomodidad persistente que no se transforma en admiración técnica ni en satisfacción intelectual, se transforma en silencio. Guay, ese silencio es deliberado. Scorsese no quiere que salgas hablando del giro. Quiere que salgas pensando en la decisión, en el precio, en la renuncia. La grandeza de Shooteriland está en que no busca convertirse en un clásico Querivel. No ofrece consuelo nostálgico ni frases inspiradoras. Su legado es más áspero, más honesto. Se ha convertido con el tiempo en una de esas películas que la gente recomienda con una advertencia implícita. No es fácil, y esa advertencia no se refiere a su complejidad narrativa, sino a su peso emocional. Dentro del cine de Scorsese, la película funciona como una cámara celada donde convergen muchos de sus temas de siempre, hombres atrapados por sus propias narrativas, culpa que no puede ser expiada, violencia como respuesta tardía al dolor, identidad como construcción frágil. Pero aquí todo eso aparece sin glamour, sin velocidad, sin celebración. Scorsese despojado, mirando directamente al abismo, sin adornarlo. Para el espectador, Shooteriland termina siendo una experiencia profundamente personal. Hay quienes la leen como un alegato a favor de la verdad, cueste lo que cueste. Otros la entienden como una defensa trágica de la ilusión necesaria. Ambas lecturas conviven porque la película no elige por nosotros, nos obliga a elegir, y cualquier elección incomoda. Eso explica por qué sigue siendo revisitada, discutida, reinterpretada. No porque esconda más pistas, sino porque activa preguntas que no embellecen, que nos define más lo que hicimos o la historia que contamos sobre el lo, hasta donde llega nuestra responsabilidad cuando el dolor supera la capacidad de procesarlo. ¿Es la lucidez siempre una virtud? Shooter Island no propone respuestas universales. Propone una experiencia límite. Un escenario donde la ética debe de ser clara y la psicología debe ser clínica para volverse profundamente humana. Teddy Daniels no es un acertillo, es una advertencia, no sobre la locura, sino sobre el amor elevado más ola de lo soportable. Sobre la culpa que no encuentra redención. Con el paso del tiempo, la película ha dejado de ser la del giro final para convertirse en algo más raro y más valioso, una obra que confía en que el espectador puede convivir con la ambigüedad, que puede salir sin certezas, que puede cargar una pregunta sin exigir respuesta inmediata. Ese tipo de confianza no es común en el cine de gran escala. Y quizá por eso Shooteriland sigue creciendo. No se desgasta, no se agota, se posa en algún lugar incómodo de la memoria y se queda allí esperando otro momento vital para decir algo distinto. Porque no es una película que cambie, es una película que te cambia a ti, dependiendo de cuándo la mires. Al final, la isla no es un lugar físico, es el espacio donde depositamos aquello que no podemos perdonarnos. Donde encerramos versiones de nosotros mismos que no sabemos integrar. Y el cine, como la mente de Tede, a veces funciona igual, construye historias, no para negar la verdad, sino para hacerla vivible. Shooteriland entiende eso. Y no lo explota, lo observa. Lo respeta. Lo deja doler.